Bueno, vamos a entrar con lo que es la educación basada en competencias para poder entender cómo se evalúa precisamente mediante el enfoque por competencias, que es precisamente un enfoque actual que nos indica cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad, la educación se basa mucho en formar competencias en el individuo. Cuando hablamos de competencias, involucra lo que es movilizar saberes. ¿Qué significa acá? Existen 4 pilares de la educación que precisamente nos menciona el autor Jacques Delors. Lo que es saber, hablando de conocimiento; saber hacer, hablando de habilidad; saber ser, hablando de actitudes; y saber convivir, que es el proceso de interacción importante para generar lo que es un aprendizaje. A partir de esos 4 pilares de la educación, o sea, base del proceso de formación, empieza a desarrollarse el enfoque por competencias, donde lo importante en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje es que el alumno desarrolle un conocimiento, una habilidad y una actitud. ¿Qué significa? Si ustedes ven una asignatura, tienen que desarrollar estos 3 aspectos: conocimiento, habilidad y actitud. Saber prácticamente cómo emplear el conocimiento que ustedes están aprendiendo. Siguiente punto, vamos a hablar un poco de la educación basada en competencias. Ciertamente, como menciona en este primer párrafo, es una nueva orientación educativa que pretende dar respuesta a la sociedad de la información. Hoy en día, en un puesto laboral, hoy en día se exige mucho en cuanto a formar a un individuo, ya que hoy es importante que el individuo dé a conocer su conocimiento, me dé a conocer las habilidades que tiene, pero también es importante el comportamiento que está relacionado con las actitudes. Ahora, es importante destacar que el enfoque por competencias emplea distintas teorías. En un enfoque por competencias podemos abordar lo que es conductismo, cognitivismo, constructivismo, humanismo durante el proceso. Lo dice acá. El concepto de competencias, tal y como se entiende en la educación, resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución, o sea, saberes que se van a implementar, puesto que todo proceso de conocer se traduce en un saber. Si conozco tal aspecto, significa que lo he entendido, por lo tanto, he llegado a un saber. Aquí hablamos mucho de la capacidad de pensar del ser humano. ¿No dice acá? Entonces, es posible decir que son recíprocos competencia y saber. Saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios desde sí y para los demás dentro de un contexto determinado. Aquí hablamos de la importancia del razonamiento del individuo, del poder ser acto para desempeñar una actividad y también la capacidad del individuo para interpretar las cosas, ya que recordemos, involucra actitudes, saber cómo actuar, pero para que sepamos cómo actuar tiene que ver un razonamiento. Entonces aquí hablamos de una educación por competencias en el cual a ti, alumno, se te va a enseñar a pensar, se te va a enseñar a analizar, se te va a enseñar a cuestionar, se te va a enseñar a interpretar las cosas. Siguiente aspecto, desempeño en educación. El desempeño de la educación está determinado por una manifestación externa que evidencia el nivel de aprendizaje del conocimiento y el desarrollo de las habilidades y de los valores del alumno. Aquí estamos hablando de la capacidad que va a tener el individuo para poder desarrollar una actividad y te dar muestra realmente del aprendizaje que ha alcanzado. En la educación tradicional solamente nos ocupamos porque el alumno repite y repite la información. En esta conceptualización de educación por competencias, hace mención importantísimo de que el alumno tiene que tener un conocimiento concreto de aquello de lo que ha aprendido. Aquí nos dice, el resultado del desempeño es un fin planificado que también requiere se planifique el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas específicas que se habrán elegido de acuerdo con el objetivo deseado. Según el objetivo de aprendizaje va a ser el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que va a desarrollar el alumno. Ahora, el punto clave en evaluación educativa es, en modelos anteriores de la educación, hemos visto distintas técnicas e instrumentos de evaluación, pero ahora, ¿cómo podemos nosotros evaluar
un conocimiento, una habilidad y una actitud. Y es lo que nos pide la evaluación, la educación por competencias. Por ello, lo importante de conocer qué es el enfoque por competencias para poder aterrizar en cómo se evalúa competencias. Hoy en día, a mí me interesa evaluar ciertos aspectos. 1, conocimiento. ¿Qué tanto han aprendido de la carrera? 2, habilidades. ¿Qué es lo que ustedes pueden desarrollar a partir de lo que han visto en la carrera? 3, actitudes. Si ha habido un cambio en su comportamiento, si ha habido un cambio en su conducta. ¿Por qué? Porque estando en un proceso de formación, no se pueden seguir comportando como niños que no razonan. ¿Por qué razón? Porque están llevando precisamente un proceso educativo que dentro del enfoque por competencias no se exige que el alumno vaya alcanzando niveles de pensamiento. Ahora, las competencias en el proceso educativo, tan importante. Las competencias son parte y producto final del proceso educativo. Competencia es una construcción durante el proceso educativo, como también lo es su desempeño, es decir, el resultado práctico de conocer. Al finalizar, el alumno tiene que tener bien desarrollado un conocimiento, tiene que demostrarme precisamente habilidades que ha desarrollado a partir del conocimiento y sus actitudes que tienen relación con esa formación que se le está dando. Entonces, a eso hablamos con este aspecto de competencias. Ahora, conocimientos. Cuando hablamos de conocimientos, nosotros muchas veces nos vamos con información. Ahora, el conocimiento, todo conocimiento que nosotros desarrollamos está pegado con la realidad y ese conocimiento se alcanza como resultado de un proceso de aprendizaje. Cuando nosotros entendemos algo, cuando nosotros razonamos, hemos alcanzado el conocimiento. ¿Por qué? Porque sabemos del tema, comprendemos sobre el tema y ha sido el producto final que se ha alcanzado a partir de la enseñanza y el aprendizaje. Ahora, habilidad. La definición de los conceptos habilidad y competencias varía considerablemente. Este autor no dice que es una habilidad, dice que es un concepto sumamente complicado. Habilidad es la destreza para hacer algo, pero la palabra también se relaciona, por ejemplo, con el desarrollo mismo de una habilidad y habilidad suele utilizarse como sinónimo de competencias. Podemos desarrollar la habilidad de hablar en público, la habilidad de interaccionar con otras personas, la habilidad para dar clases, habilidad para el manejo de resolución de problemas. Hay muchos tipos de habilidades que podemos desarrollar, pero ciertamente una habilidad involucra una destreza. ¿Cómo desarrollo yo las cosas? Si soy eficiente, si soy eficaz para llevar a cabo alguna situación y poderla solucionar. Ahí involucra una habilidad. Hay que denotar cuál es el conocimiento que tengo, qué habilidad he alcanzado y cómo lo he puesto en práctica. Y la actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular en la realización de una intención o propósito. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Hablamos que la actitud está relacionada con la conducta, cómo me dirijo, cómo me comporto. Recordemos que pensamiento va de la mano con el comportamiento. Lo que yo hago es lo que yo estoy pensando. Por lo tanto, cuando hay un proceso de formación, hay un cambio en nuestras actitudes, hay un desarrollo de habilidades y, por lógica, hay un conjunto de conocimientos que mueven mis habilidades y mis actitudes. Vamos a poner un ejemplo general. Un futbolista tiene el conocimiento referente a cuando se comete una falta dentro de un partido de fútbol. Tiene que tener la habilidad para el manejo del balón y debe tener actitudes específicas para saber cómo comportarse al momento de estar jugando. O sea, jugar limpio, saber cómo interaccionar con todos los integrantes que están dentro de ese equipo. Entonces hablamos de eso, de competencias. Entonces, este es un punto importante. Educar por competencias involucra que el alumno tiene que desarrollar más allá de una información tal cual, un conjunto de saberes que va a movilizar y que los va a poner en práctica. Ahora bien, el docente lo que tiene que saber es cómo va a evaluar esos saberes que el alumno me está demostrando.